Y empezamos las entrevistas el día de hoy. Estamos con el ingeniero futurista, esa palabra me encanta, el ingeniero futurista José Luis Cordeiro. En la nota de prensa que me mandan, decía ciudadano del mundo. ¿Es así, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de entrevistas acá en Mediacorp. Pues muchas gracias, Rafael. Sí, yo me considero un ciudadano del mundo. Yo soy hijo de españoles, pero nací en Venezuela, estudié en Europa y en los Estados Unidos y me la paso viajando por el mundo. ¿Y a qué se deben esos viajes que haces por el mundo? Porque tú asesoras a varias empresas también, estaba leyendo Claro. tu hoja de vida. Y trabajo en varias universidades en los Estados Unidos, en Rusia, en Japón, en Corea. Yo veo los cambios tecnológicos y cómo se aplican a diferentes países. Específicamente me gusta mucho todo lo que es Iberoamérica, porque este es mi background, es donde crecí, donde conozco y puedo hablar el idioma sin problemas, y me gusta ver las tendencias mundiales aplicadas a nuestra región. Y en nuestra región, ya yendo de fondo a la entrevista, antes decimos que somos países tercermundistas. ¿Lo seguimos siendo? Bueno, a mí no me gusta esa palabra. A mí tampoco para nada me parece. De hecho, ya no se suele usar, si no se dicen países emergentes. Emergentes. Es la nueva palabra. Y yo sí creo que somos países emergentes, no tercermundistas, y vamos a emerger rápidamente, porque la tecnología permite un cambio muy acelerado. Para darte un ejemplo, los teléfonos celulares pasaron de cero a todo el mundo. Hoy tiene un teléfono celular en Perú. Y de última tecnología. Claro, y además los teléfonos de hoy son supercomputadoras comparados con los de hace 5 años. Tú, al ser un ingeniero futurista, ¿cómo te defines? ¿Esa palabra a qué te conlleva en tu vida? Bueno, técnicamente soy ingeniero mecánico. Claro. Yo estudié ingeniería mecánica en el Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y he trabajado mucho en el sector de energía. Incluso aquí trabajé 2 años en Perú. Yo estuve en el año 1991 y 1992 trabajando en el proceso de privatización de Petroperú. Y en Venezuela trabajaba en petróleo, me imagino también. Claro, en realidad, y en todo el mundo. Yo Claro. trabajaba con una compañía francés multinacional petrolera, entonces he trabajado en muchísimos países y bueno, aquí en Perú he tenido el gran placer de conocer este hermoso país y de visitar desde Iquitos, en el norte, Talara, Trujillo, hasta el sur, Arequipa, Puno, y me encanta, es un país muy lindo, es un país con muchísima historia y por lo tanto con muchísimo futuro. ¿Y sabemos usar en el Perú nuestra energía? Porque dicen que en el Perú hay tantas fuentes de energía que no se utilizan. Yo estuve en Iquitos, por ejemplo, que tú conoces tanto tiempo. Ayer el presidente de la República ha inaugurado una planta eléctrica nueva en Iquitos. Cuando yo iba, seguían con las plantas termoeléctricas hace años y no utilizan las caídas de agua, tantos ríos o tantas cascadas o pendientes que tienen para hacer energía. Seguimos en ese tema de la energía todavía no usada al 100% en el Perú. Claro, el potencial energético de Perú es gigante y te voy a dar varios ejemplos. Uno, el que tú has dicho, hidroeléctrica. Claro. De hecho, los países vecinos como Brasil y Venezuela en realidad producen 70% y más de energía hidroeléctrica. Entonces aquí se podría hacer similar en Perú, pero además hay otras dos grandes fuentes que son la energía solar y la energía eólica. Que no se usa. Que no se usan, claro. Y Perú, como tiene una enorme costa, podría tener muchísima energía eólica y lo mismo energía solar, porque tiene la ventaja Perú de estar muy cerca del Ecuador, donde el sol pega más duro, como se dice, y además a grandes alturas. Esto lo están haciendo, por ejemplo, en Chile. Chile está haciendo una gran transformación pasando a energía solar, incluso para las zonas mineras, que antes se decía que la energía solar no era suficientemente concentrada para dar energía para las minas, pero lo están haciendo los chilenos. Y lo mismo podría hacer Perú. Son energías limpias, renovables y básicamente infinitas, mientras que el petróleo, el carbón, el gas natural son energías sucias, más costosas hoy en día y que encima tienes que pagar año tras año, que es terrible. O sea, tienen un costo continuo de operación que la energía solar, la energía eólica y la hidroenergía no lo tienen. A menos que a alguien se le ocurra cobrar en impuestos en un momento, como suele pasar en algunos gobiernos. Pero igual, aunque cobren impuestos, que puede ser posible, pero no tiene un costo operativo. Después de que los paneles solares se instalan o que los molinos de viento se colocan o que las represas están funcionando, no hay realmente un gran costo.
Una visión de la región o de Sudamérica, hablemos así, que somos los países que estamos en esta parte. No quiero hablar de Estados Unidos ni de México, que es otra realidad para mí. ¿Qué tan adelantados estamos en tecnología? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Bueno, quizás no estemos tan adelantados y eso se ve dolorosamente en el gasto o inversión que hay en ciencia y tecnología. Si uno ve los números de Concitec Claro. y el sector científico peruano, pues está a menos del 1% del Producto Interno Bruto, cuando los países más avanzados están en cerca del 3% de investigación en ciencia y tecnología, 3%. Entonces estamos un poco por detrás, pero la buena noticia es que gracias a las tecnologías nuevas se puede acelerar todo este proceso de aprendizaje y de implementación. Nosotros estimamos que en el año 2020, que eso no es nada, eso es en 3 años, vamos a tener Internet planetaria gratis. Cuando tengamos Internet en todo el mundo gratis, esto va a transformar la humanidad, porque no va a haber límites al conocimiento. Cualquier persona, en cualquier parte de Perú, en Pucallpa, en Puerto Maldonado, van a tener acceso a todo el conocimiento. No van a haber límites al conocimiento en 3 años y por lo tanto los peruanos van a poder saber en tiempo real qué está ocurriendo en Corea o en Japón o en Estados Unidos. Antes, en los 80s, uno hablaba, oye, la tecnología de Estados Unidos, ¿cuándo llegará? Estamos retrasados 20 años, decían, porque uno tenía, ahí estaba un televisor a colores, y nosotros seguimos en el blanco y negro, que me imagino que ha pasado en varios países, pero el tema de la globalización ha ayudado mucho, y en Internet, ¿cuánto ayudó el Internet para ti? Bueno, mundo. Muchísimo. Yo es creo uno de que, los grandes inventos también. claro, ha sido la gran revolución de las últimas décadas. Ahora viene una más interesante que es la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial va a estar en todo, como la electricidad está en todo actualmente. Pero la inteligencia artificial a niveles humanos incluso llegará en 2 décadas. Pero regresando entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Con la globalización y con la internacionalización también de la tecnología, hoy tienes acceso a todos los productos. Cuando sale un iPhone de los Estados Unidos, tú lo puedes tener aquí casi que simultáneamente. Y antes tomaba años. O sea, con los carros pasó lo mismo, tomó años. O con los trenes, para que tuviésemos trenes y carros, o televisiones, o radios, tomaban décadas, años. Ahora no. En cuanto sale un nuevo producto, lo puedes tener en cualquier parte del mundo. Y no solo en Perú, incluso en países muy pobres en África. Y lo puedes comprar desde Perú. Exacto, y desde aquí, exactamente. Entonces, la globalización y la tecnología están ayudando a acelerar el proceso de cambio tecnológico hacia arriba. ¿Y existen también problemas con la globalización? Es decir, porque a veces uno... En una zona estás muy bien, en otra zona no estás muy bien, digamos en el Perú, uno que conoce Perú, que tú también lo conoces, José Luis. Por ejemplo, la gente de la sierra del Perú sigue con los mismos problemas de hace 20 o 30 años. Friaje, por ejemplo. Existen políticas de estados que no se adecúan a la tecnología actual. Sí, pero eso incluso ocurre en los países desarrollados. O prevención de daños. Uno ya sabe, creo que con la tecnología tú ya sabes cuándo va a venir una lluvia, una tormenta. En Estados Unidos uno dice... El huracán va a llegar en tantos días, ya sabe y se prevé. Pero acá uno ya sabe cuándo va a venir, por ejemplo, un huaico y no prevén. Hay políticas de Estado que no funcionan. Sí, pero afortunadamente, como hoy se puede ver cada vez más lejos de las cosas que van a ocurrir, tanto buenas como malas, uno se puede preparar mejor. Pero igual, aún en los países más desarrollados hay problemas y hay partes que siempre van un poquito detrás de las partes más avanzadas. Pero la idea es que con tanta tecnología buena y barata, todo el mundo puede moverse más rápido hacia arriba. Te repito, la idea es que todos vayamos hacia mejor. ¿Y cómo evitar el tema cuando se habla de tecnología y mano de obra? A más tecnología, menos mano de obra, menos contratan a las personas. Claro, los cambios tecnológicos hacen cambio en los empleos. Sí. Entonces, si quieres te doy 3 ejemplos históricos porque estamos ahorita comenzando la 4ª revolución industrial y el mundo está cambiando y los empleos van a cambiar. Sí. Pero hace 50.000 años, cuando los humanos todavía estábamos en África, las Américas no estaban pobladas, los trabajos de ese entonces eran ser cazador y recolector. Hace 10.000 años se inventó la agricultura y ya había
habitantes aquí en Perú, porque de hecho la agricultura también se inventó en Perú cerca del mismo tiempo que en África y que en Europa hace 10.000 años atrás. Y como todo el mundo sabe, pues la papa es un producto peruano, claro, el tomate y muchas otras cosas, el maíz, etcétera. Pero lo que quiero decir es que cuando se inventa la agricultura dejamos de ser cazadores y recolectores, o gran parte de la población, y nos volvimos agricultores. Hasta hace tan solo 2 siglos, el 80% de la población era agricultora. Y luego vino la primera revolución industrial y se crearon muchísimas nuevas profesiones. Incluso aparecieron los primeros periodistas. Hubo un crecimiento de muchas profesiones, aparecieron los economistas, había cada vez más científicos, abogados, médicos, etcétera. Entonces ahorita hay un nuevo cambio tecnológico. Entonces los trabajos del pasado, incluso agricultores, si tú ves cuántos agricultores hoy hay en el mundo, y en promedio es alrededor del 10%, cuando hace 2 siglos era 80%, y hace 50.000 años era 0%, porque éramos 100% cazadores y recolectores. Entonces, van a haber cambios tecnológicos que van a crear otros trabajos y van a destruir otros trabajos viejos. Pero los trabajos nuevos siempre son mejores y más interesantes. Si tú le preguntas a la gente cuántos quisieran ser cazadores o recolectores, o incluso cuántos quisieran ser agricultores, hoy en día pues cada vez menos gente. ¿Por qué? Porque tenemos trabajos mejores, más interesantes y mejor pagados, que es la otra cosa, y usando más la cabeza. A mí me gusta decir que estamos pasando del mundo de la manufactura al mundo de la mentefactura, donde los trabajos cada vez son más gratificantes, son de creatividad, de imaginación, de usar la mente, en vez de usar solo las manos. Claro. Tú eres una persona que constantemente está pensando en lo que va a suceder, lo que va a pasar en el futuro. Y estaba viendo una entrevista que te comenté antes de dicha entrevista, de esta redundando, sobre la muerte de la muerte, que es tu próximo libro. Claro, yo trabajo en diferentes áreas. Una de ellas es el tema de longevidad, o sea, de la esperanza de vida, y van a haber unos cambios impresionantes en las próximas... Me quedo sorprendido de escucharte en esa entrevista, de todo lo que va a haber. Sí, bueno, para darte un ejemplo, la expectativa de vida actualmente está llegando a los 80 años. Sí. Cuando hace escasamente un siglo eran 40 años. Hemos duplicado la expectativa de vida promedio, pero en los próximos 20 años no la vamos solo a duplicar de 80 a 160, es que vamos a vivir indefinidamente. ¿Y mejorar la calidad de vida? Claro, claro. Y además, lo que quiero decir es que vamos a vivir jóvenes, no vamos a vivir viejos, porque vamos a poder rejuvenecer a las personas. Esto que parece magia o ciencia ficción, en realidad es ciencia real, y ya se está haciendo con animales. Ya hay animales que están siendo rejuvenecidos. Y entonces, por ejemplo, el tema de la fecundación en personas que decían que la gente puede tener hijos hasta los 40, después con otro tipo de tecnología va aumentando. ¿Uno puede tener a los 80, 90 años hijos también? Claro, claro. Pero es que la tecnología permite eso y mucho más. Sin ir más lejos. Vamos a Matusalén, como en la Biblia, que tenía... Sí, 1000 años. 1000 años y seguía teniendo hijos. Sí, pero fíjate, hasta hace poco incluso no existía la fertilización in vitro, y claro, gran parte de la población que tenía problemas para concebir, pues no podía tener hijos. Hoy hay cada vez técnicas más avanzadas, cada vez se pueden tener hijos más tarde, y ahora vamos a poder vivir mucho más tiempo. Congelación de óvulos. He visto una tecnología que hace mucho tiempo existe. Congela una chica de 20 años, congela su óvulo y tiene hijos a los 38, 39 años. Correcto. Tú puedes congelar óvulos, espermatozoides e incluso embriones ya fecundados. Claro. Y luego, cuando tú decidas, en 20 años, en 40 años, concebirlos completamente. Esto va a ser estándar en el futuro, pero lo interesante que yo quiero que la gente comprenda es que esto no es una cuestión de que si va a pasar o si no va a pasar, sino de cuándo va a pasar. Y nosotros estimamos que de 20, máximo 30 años, vamos a poder iniciar los primeros tratamientos de rejuvenecimiento. Y esto se va a esparcir por todo el mundo muy rápido, más rápido que los teléfonos celulares, porque todo el mundo quiere vivir joven y bien y con salud. Y vamos a tener las tecnologías en 20 a 30 años y van a ser muy baratas, como las tecnologías cuando son avanzadas se vuelven buenas, bonitas y baratas. Sí, ese tema, porque a veces la tecnología se vuelve cara
por un momento, al Claro, inicio. al inicio, cuando las tecnologías comienzan, son caras, de hecho carísimas, son malos, de hecho malísimas, y a veces no funcionan. Los primeros teléfonos celulares eran gigantes, eran carísimos y no funcionaban muy bien, y solo servían de vez en cuando para hacer llamadas. Hoy un teléfono celular es una supercomputadora que hace de todo, no solo llamadas, hace de todo. Lo mismo va a pasar con la medicina del futuro. En los próximos 20 años vamos a ver magia. Ya no vamos a curar las enfermedades en el futuro, las vamos a prevenir. Con la secuencia del genoma humano, tú vas a poder saber qué enfermedades vas a tener genéticamente. Sí. Y las vas a prevenir, no curar. Vamos a prevenir las enfermedades. Aparte ahora con el tema del genoma, que analizando eso se puede determinar hasta el sexo. Claro. De la persona. Bueno, pero muchísimo. De hecho, la selección de sexo es posible desde hace mucho tiempo. Bueno, desde las últimas 2 décadas aproximadamente, pero vas a poder seleccionar una cantidad de cosas. Tú puedes ver en el embrión también si va a tener enfermedades u unas condiciones como el síndrome de Down. Todo esto se puede saber desde el inicio de la concepción del embrión. Entonces, cada vez vamos a poder curar, prevenir todas estas enfermedades antes de que ocurran, antes de que nazca la persona. Tú que eres una persona que analiza muchos temas del mundo, ¿cómo ves el tema del armamentismo? Ya con la tecnología. Va a haber más armas, nuevas armas, más guerras, menos guerras. En realidad, aunque parezca difícil de creer, estamos viviendo en el tiempo más pacífico de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que como hoy se esparcen las noticias muy rápido y las primeras noticias que circulan son las malas, pues parece que hubiese más muertos, más accidentes, etcétera. Pero en realidad, a nivel histórico, y hay muchos datos desde 50.000 años atrás de cuántos eran las personas que morían y de qué morían, y nos matábamos hace miles de años. No solo nos matábamos, nos comíamos los unos a los otros. El canibalismo era aceptado. Incluso en varias civilizaciones recientes, desde hace siglos, el canibalismo existía en el mundo. Y tú ves cómo moría la gente asesinada en diferentes peleas de diferentes tribus. Y cada vez hemos sido más pacíficos. El último siglo, el 20, el siglo pasado, también fue bastante trágico con las guerras mundiales, pero aún así las guerras mundiales fueron mucho mejores que lo que ocurrió en el siglo XV, con las cruzadas, con las guerras entre religiones. Entonces, lo que quiero que la gente vea, y hay muchas estadísticas, esto no es algo aproximado, no, estos son datos científicos. Estamos en los tiempos más pacíficos de la historia humana, y la tendencia es que vayamos a ser todavía más pacíficos. Es un tema de comunicación, de cómo llegan las noticias también, claro, de que alarman. Te voy a explicar también por qué. Porque nosotros evolutivamente tenemos dentro del cerebro una parte que se llama la amígdala. La amígdala te multiplica las noticias malas, porque uno necesita saber las noticias malas. ¿Y por qué? Porque si pierdes una noticia mala, a lo mejor te come un león. ¿Entiendes? Las noticias malas son importantes para la sobrevivencia. Las noticias buenas no, porque como las noticias buenas no te matan, no importa que te pierdas las noticias buenas porque no te matan, pero las noticias malas te pueden matar. Entonces nosotros multiplicamos por 10 las noticias malas. Entonces, el mundo está mejorando, pero como tenemos un énfasis evolutivo cerebral a ver las noticias malas y a multiplicar las noticias malas, pensamos que el mundo está mal, pero no. Nunca hemos vivido en un tiempo mejor. Este es el mejor tiempo de la historia humana, pero hay algo todavía mucho mejor. Es que el futuro va a ser mejor todavía que hoy. Y es un futuro más cercano. Claro, muy cercano. Todo se está acelerando. A mí me gusta decir que en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los últimos 2000 años. O sea, para que veas lo que viene. Vienen unas transformaciones impresionantes. No como los últimos 20 años, sino como los últimos 2000 años. Hay una aceleración del cambio. Nosotros hablamos de las tecnologías exponenciales, que no cambian linealmente, sino exponencialmente. Hay una aceleración del cambio. Bueno, y el día de hoy vas a estar en CADE. De acá se está yendo directamente a CADE, que es un buen honor tener. ¿Y de qué va a tratar tu conferencia en CADE? Sí, yo voy a estar efectivamente yendo para Paracas a un evento maravilloso que va a estar transmitido en vivo, lo pueden ver. De hecho, creo que cadeejecutivos.com y en un canal de televisión lo van a transmitir. Mi presentación es sobre el futuro de Perú y del mundo. Y voy a hablar de las potenciales
increíbles que tiene Perú dentro de este mundo del futuro, qué tecnologías son más aplicables y cómo aprovecharlas. Y voy a hacer muchas comparaciones. Voy a hacer comparaciones de Perú con Chile, con Colombia, con Venezuela, con Japón, con China, para ver dónde está Perú y cuáles realmente son las grandes oportunidades del futuro, que yo creo que son enormes. Porque potenciales comerciales sí tiene Perú, y bastante. Enormes, enormes. Yo soy muy optimista sobre el Perú. Yo quiero mucho y he venido a Perú desde 1991. He visto unos cambios impresionantes. Y déjame que te diga, porque la primera vez que yo vine aquí en el 91, acababa la hiperinflación de Alan García y era una situación terrible, trágica. Yo me acuerdo de algo que me rompió el corazón, que los jóvenes en el año 90 y 91, el objetivo de los jóvenes peruanos era irse de Perú. Y eso me rompió el alma. Yo digo, no puede ser que la gente esté tan decepcionada. Y claro, era terrible la hiperinflación, y luego estaba Sendero Luminoso, la guerrilla, el terrorismo. Pero Perú ha dado un cambio impresionante. Y ha pasado de ser un país donde había unas expectativas terribles a finales de los años 80, a ser un país que está en crecimiento, que está en estabilidad. Han venido diferentes gobiernos de diferentes índoles, y el país sigue estable y sigue creciendo. Las expectativas de crecimiento de Perú son buenas. De hecho, Perú es probable que dentro de poco esté creciendo más rápido incluso que Chile. Y hay una buena encauce, yo pienso, la economía no solo de Perú, sino de Latinoamérica, de diferentes partes. Colombia también está yendo relativamente bien. También el caso de Chile, en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, les va bien. Entonces yo sí creo que Perú tiene bastante futuro. De hecho, Perú tiene una enorme historia, y también me encanta la historia. Yo he visitado los lugares más hermosos, y he ido también a Caral, Supe, que eso es espectacular, unas pirámides de hace 5.000 años atrás. Los centros humanos más viejos del continente americano están en Perú. Y es un lugar maravilloso. Y yo pasé un día entero estudiando pues todo lo que ha ocurrido aquí en Perú, viéndolo en Caral Supe. Pero bueno, entonces, Perú es un país que tiene una enorme y hermosa historia, y yo espero que va a tener un enorme y futuro maravilloso, además cada vez más rápido. Como todo se está duplicando más rápido, yo creo que si Perú sigue creciendo a tasas de 5 y puede ser a más 6, 7, 8%, como está haciendo India, como está haciendo China, pues Perú cada 7, 8 años puede duplicar su ingreso per cápita. Y esto será maravilloso para los peruanos, para los latinoamericanos y para el mundo. Es muy interesante hablar contigo. Hay varios temas de Perú, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarte, que está leyendo en la nota que me mandaron, un libro que has escrito que se llama Venezuela, con B larga y con S, versus Venezuela, que se quiere normal. ¿Cómo ves la situación de tu país, y si en algún momento vamos a ver mejoras? Bueno, justamente a mí me recuerda Venezuela hoy el Perú de los años 70 y 80, bajo un gobierno en los 70 en Perú, ¿verdad? Hubo un gobierno militar, dictadura, y luego hubo hiperinflación. Entonces yo ubico a Venezuela trágicamente, como estaba Perú hace 4 décadas atrás. Pero en el largo plazo soy positivo, después de esta grave crisis que va a tener Venezuela, que no sabemos cuándo va a terminar. Pero cuando termine, Venezuela tiene un enorme potencial de recuperación también. Entonces yo creo que va a volver a crecer, va a ser un país con grandes oportunidades. Yo estoy muy agradecido también a Perú, que es un país que ha recibido muchos venezolanos que han tenido que salir. Sí. Y de verdad, quiero decirlo públicamente, aprecio mucho a los peruanos que nos han ayudado, a los venezolanos. Pero, de nuevo, a largo plazo y a corto plazo, hay gran potencial para Perú, para Venezuela, para toda Latinoamérica y para el mundo entero, para el mundo. Entonces hay que ser optimista. Esto también es importante, que nuestras mentes seamos optimistas, porque muchas de las cosas que creemos se vuelven profecías autocumplidas. Entonces hay que creérselas. Claro, para cambiar. Sí. Y si tú piensas que el futuro va a ser malo, entonces dolorosamente probablemente sea malo. Pero si tú piensas que va a ser bueno, haces las cosas para que sea bueno. Entonces el futuro lo podemos influenciar, lo podemos crear con nuestros pensamientos
pensamientos y con nuestras acciones. Entonces, yo le deseo lo mejor a Perú, al mundo entero. Yo le deseo lo mejor a Venezuela también. También, gracias. Y que vean hoy en vivo, en directo, pues el CADE que se transmite tanto por internet como por televisión, y vamos a hablar del potencial increíble que tiene Perú y el mundo. Tendrás horas para hablar de este tema del potencial. Pues ojalá, pero bueno, vienen muchas personas, claro. Es un gran evento y me gustaría pues hablar más porque quiero mucho Perú, pero bueno, el tiempo que voy a estar va a estar bien condensado, bien comprimido, con noticias espectaculares. Ok, ha sido José Luis Cordeiro, ingeniero futurista, amigo y visitante del mundo entero. Y va a estar en el CADE el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Volvemos con más entrevistas.